En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 23, del verso 23 al 26. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra sin descartar lo otro: guías ciegos. Ustedes cuelan un mosquito pero se tragan un camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa después que la llenaron de robos y violencia. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mis senderos. Un saludo a ustedes, seguidores fieles a la palabra del Señor. Un abrazo espiritual a la distancia. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los protege siempre, donde quiera que se encuentren, en casita, en el campo, en el negocio, donde quiera que ustedes estén. Que Dios los acompañe, que Dios los guarde, los protege, y que Dios le conceda todo según su buen corazón desee. Estamos nuevamente con ustedes, su amigo y hermano en la fe, Fausto Pelicó, para poder llevar la meditación del Evangelio que corresponde a este día. Hoy el Evangelio nos habla sobre el diezmo. El diezmo, fariseos y maestros de la ley pagaban el diezmo porque era un acuerdo de aquel tiempo, del pueblo. Eran normas del pueblo y por eso ellos lo pagaban. En nuestro tiempo, los fariseos modernos, fíjese bien, los fariseos modernos vienen y ellos también cobran el diezmo, pero es la décima parte, es dinero. Y en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los fariseos, no era dinero, era comida, era alimentos, fíjese bien. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña: cómo nosotros podemos prepararnos, cómo nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras, cómo nosotros podemos entender. Fíjese bien, ustedes escucharon el Evangelio de ayer. Vemos lo duro que le tira Jesús a los fariseos. Muchos dirán: es que el Señor no tiene misericordia, no era amoroso. Sí, sí, pero cuando había que decirle las cosas, Él lo hacía con autoridad. Y hoy vuelve a llamar también la atención a los fariseos modernos. Hoy Jesús les dice, a través de la palabra del Señor, que debemos prepararnos, debemos conocer, debemos saber la doctrina de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. El Evangelio nos enseña hoy sobre el diezmo. Fíjese bien cuál era el diezmo y a cada cuánto se daba el diezmo, según Deuteronomio capítulo 26 en su verso 12. ¿Para quién era el diezmo? Y a cada cuánto tiempo se daba el diezmo. Vamos a ver hoy a través de la palabra del Señor. Dice Deuteronomio 26, 12, dice: el tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas, a cada 3 años, y es el diezmo de todas sus cosechas, la décima parte de todas sus cosechas, y se lo hayas dado al levita, la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano. Dice, cuando se lo hayas dado, dice, al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en su misma ciudad hasta saciarse. O sea, es comida, no es dinero. Pero hoy muchos fariseos modernos que vienen y dicen: ¿cuánto gana usted, hermano, para que usted me pague la décima parte? Para que usted pague la décima parte. Porque si usted no paga, usted le está robando a Dios. Y con esa mentira han engañado
están engañando y seguirán engañando a muchos. ¿Por qué lo hacen? Porque el católico no conoce su doctrina, porque el católico no lee la Biblia, no se quiere formar, no se quiere preparar. Por eso lo hacen. Deuteronomio dice que era alimentos, era de su cosecha la 10ª parte, y era a cada 3 años, y era para el levita, para la viuda, para el forastero y para el huérfano. Ahí no aparece, ahí no dice que también el pastor está ahí. Ahí no dice pastor. Entonces, ¿por qué lo cobran? Por eso entonces vemos de que cuando ellos dicen que aquel que no paga el diezmo le está robando a Dios y es un ladrón. ¿Quién será ladrón? ¿El que no quiere pagar o el que está cobrando sin ser autorizado? Voy a mostrarlo a través de las escrituras. ¿Quién es el que está autorizado para cobrar el diezmo? Lo vamos a ver. Pero dice en Malaquías en el capítulo 3, Malaquías capítulo 3, verso 7, dice que el que no paga el diezmo le está robando a Dios. Es un ladrón, dice. Esta cita, los que quieren ser pastores protestantes, esta cita se lo tienen que tener de memoria, porque si no se lo llevan de memoria, no pueden ser pastores. Porque con esta cita ellos van engañando y dice, así dice la Biblia. Oiga que dice, en efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Eso es lo que ellos tienen que saberlo de memoria para poder engañar a un católico al decirle, usted no está pagando el diezmo, usted no está en la verdadera iglesia y usted le está robando a Dios. Y dice el católico, es verdad. Dice, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Por eso los maldigo a todos ustedes israelitas que son unos tramposos. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Para que haya alimentos es para que coman todos, es para que todos tengan por iguales, no es para que se haga rico aquella persona en cobrar el diezmo como lo hace hoy el fariseo moderno. Fíjese bien, entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo y así derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Entonces hemos visto que Malaquías dice que es alimento, fíjese bien. Deuteronomio dice que es alimento y que es para el levita, para el forastero, para la viuda y para el huérfano. Y fíjese bien lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 7 dice quién es el que está autorizado para cobrar el diezmo. Lo vamos a ver. Hebreos capítulo 7, verso 5, nos viene a decir quién es el que está autorizado. Para eso es importante que nosotros aprendamos, que nosotros nos formemos a través de los apóstoles de la palabra. Fíjese bien. Hebreos capítulo 7, verso 5 dice, solamente los sacerdotes de la tribu de Leví.
lo que dice Deuteronomios 26:12. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo. Entonces, ¿por qué cuando uno a través de la palabra de Dios va compartiendo la enseñanza, por qué se enojan? ¿Por qué se molestan? ¿Por qué no agarran las sagradas escrituras y se ponen a leer si es verdad o es mentira? Aquí no dice que es un pastor evangélico que tiene que cobrar el diezmo. No dice que es un pastor protestante que tiene que cobrar el diezmo. Dice Hebreos 7:5, solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo. Entonces, por esa razón es de que cuando se habla del diezmo, a muchos se molestan, a muchos no les gusta, católicos y protestantes. Lo decía, católicos que tienen su familia ya, que su familia ya es protestante y que él ya está para allá y para acá, ya está en que se va o en que se queda, pero ya le molesta cuando realmente escucha la enseñanza de la doctrina de Jesucristo que está en las Sagradas Escrituras, la misma doctrina que enseña nuestra Madre Iglesia Católica. Se molesta, se ofenden. Pero si la Biblia dice que son solamente los sacerdotes los que están autorizados para cobrar el diezmo, entonces definitivamente, ¿quién es el que le está robando a Dios? ¿Quién es el que le roba a Dios? Que dice en Malaquías 3:7, ustedes me están robando, dice el Señor. ¿Quién? ¿Será que son los que no están pagando el diezmo? ¿O será que son aquellos que están cobrando el diezmo sin ser autorizados? Sí se dan cuenta la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y por eso, en el Nuevo Testamento, fíjese bien, en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 9, en su verso 6, dice que no es la 10ª parte. 2 de Corintios 9:6 dice, mire cómo lo dice, capítulo 9, verso 6. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará. El que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, no obligado. Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre, y poderoso es Dios para bendecirles de 1000 maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Pero no dice la 10ª parte. En el Nuevo Testamento no existe una cita que diga que hay que dar el diezmo. Y por eso la Iglesia Católica, ellos hablan de un estipendio o de una ofrenda, lo que San Pablo en 2 de Corintios 9:6 dice, que cada uno dé según lo que decidió personalmente. ¿Por qué dice eso? Porque en San Mateo capítulo 10, en su verso 8, mire cómo lo dice San Mateo 10:8. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. La palabra del Señor fue dado gratuitamente, lo hemos recibido gratuitamente. ¿Y por qué estamos haciendo un negocio con las Sagradas Escrituras? ¿Por qué lo hemos convertido en un negocio la palabra de Dios? Si el Señor dice, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar.
Entonces, ¿por qué existe el diezmo con los fariseos modernos? ¿Por qué vienen y dicen, si usted no paga el diezmo, usted le está robando a Dios? Si usted no paga el diezmo, Dios no le va a abrir las compuertas del cielo y no va a recibir esa lluvia de bendiciones. Dice San Mateo que lo que nosotros hemos recibido gratis, debemos compartirlo gratuitamente. Y no solo eso, Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16, verso 2 dice, a ver qué es lo que se recogía el día domingo, a ver si dice la Biblia que es el diezmo, a ver si lo dice Pablo en Primera de Corintios 16, 2 dice, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda, no dice obligado. No dice, San Pablo no dice, si ustedes no pueden dar el diezmo, tampoco van a entrar. No dice. Tampoco ustedes pueden escuchar la palabra de Dios si ustedes no pagan el diezmo. Ahí no lo dice. Dice, cada domingo cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no espere a que yo llegue para recoger la limosna, para recoger el estipendio o la limosna o la ofrenda. Cada uno dé según lo decidió personalmente. Si la Biblia lo dice, ¿por qué nosotros no lo enseñamos? Todos aquellos que enseñan la palabra se han encontrado con esta cita, pero ellos lo saben muy bien que no les conviene enseñarlo, porque si lo enseñan, el negocio se les vendría para abajo. Y por eso cuando ellos escuchan al católico predicar, cuando escuchan las enseñanzas sobre el diezmo, se molestan, explotan, que le sacan de la Virgen, que le sacan de los mandamientos, que le hablan de muchas cosas, porque no pueden fundamentar lo que ellos hacen con el diezmo. No hay citas para que ellos puedan fundamentarlo. En el Nuevo Testamento no existe el diezmo. Y entonces, ¿por qué lo cobran? ¿Por qué lo enseñan? ¿Por qué van engañando a aquellos que no saben, a aquellos que no han sido preparados, a aquellos que no han sido formados? ¿Por qué? La invitación es para todos ustedes, amigos y hermanos en la fe, católicos, y todavía para aquellos que no han llegado todavía a la iglesia. No se dejen engañar. La invitación es a prepararnos, a defender nuestra fe, esa fe que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro tatarabuelo, esa fe católica que usted tiene. Lo invitamos a que usted se prepare, se forme, escuche la palabra, porque si usted no se forma, se desforma. Llegan aquellos a meterle muchas mentiras y al final termina convirtiéndose y siguiéndolos a ellos. Por eso la iglesia, fíjese bien, enseña la doctrina que es la de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Por eso, Samuel, fíjese bien, Samuel en su capítulo 16, en el verso 7 dice, Samuel capítulo 16, verso 7 dice, olvídate de su apariencia. Pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Por eso dice Samuel esto, porque el Evangelio dice, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencia.
Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificas también el exterior. Porque Samuel dice, pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia, olvídate de las apariencias. A Dios lo que le interesa es lo interior, lo que tienes dentro. Eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que Dios quiere. Y por eso, olvídense ustedes de la apariencia. Aquellos fariseos y maestros de la ley de aquel tiempo y lo de hoy juzgan las apariencias y ahí van hacia ti para poder enseñarte otra doctrina, para poder enseñarte otra enseñanza que no es la de Jesucristo. Y por eso San Marcos, el Evangelio de San Marcos en su capítulo 7, en su verso 1, mire la verdadera pureza. Jesús dice, los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos habían algunos maestros de la ley, llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérsela lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Ellos tratan de limpiar todo lo exterior, todo lo de afuera. Ellos están espiando, ellos están mirando para poder criticar después. Lo mismo es en nuestro tiempo. Lo mismo, están expiando, están mirando cuando un católico comete un error para irse, o cuando un católico se enferma, cuando un católico está decepcionado, triste. Ahí llegan ellos y miren, aprovechan la oportunidad. Por eso dice, y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado, sin antes cumplir con estas purificaciones. Por eso dice Samuel, olvídate de la apariencia. Olvídate de la apariencia, le dice Dios a Samuel. Entonces, por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias, lo que le dijo a Josué. Lo que le dijo a Samuel en 1 Samuel 16:7. Olvídate de las apariencias. Olvídate lo de afuera. Preocúpate lo de adentro. Estar en gracia de Dios cada día. Buscar esa gracia. No lo de afuera, sino lo de adentro. No como los fariseos que van engañando, que van diciendo mentiras a pesar de ser personas que se sienten maestros, conocedores de la palabra, pero no lo cumplen. No cumplen la palabra del Señor, simplemente van para ponerles cargas pesadas a los demás y ellos no mueven ni un solo dedo. Por eso Jesús les habla fuerte y les dice, maestros que son unos hipócritas, dice, fariseos que son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra, ellos van enseñando otra enseñanza. No lo practican, lo que es la palabra no lo practican. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene. Si ellos enseñaran lo que dice la palabra de Dios, si el pastor protestante predicara lo que dice las sagradas escrituras, nadie estaría con él. Nadie, porque las sagradas escrituras hablan de que el diezmo era alimento, era comida, no era dinero, y era a cada 3 años, y era para el levita, para el forastero, para la viuda y para el huérfano. ¿Para quién más es? Si solamente para ellos. Y Hebreos dice que solamente el sacerdote puede cobrar el diezmo.
Y en el Nuevo Testamento Pablo dice que nosotros no estamos obligados a dar el diezmo, sino que a dar lo que nosotros realmente lo hemos decidido personalmente. San Mateo 10 dice que lo que gratis lo recibimos, tenemos que darlo gratis. ¿Por qué se está haciendo un negocio con el Evangelio? ¿Por qué cada persona agarra la Biblia y dice, hoy voy a hablar de la palabra de Dios, se los voy a enseñar a ustedes y ustedes me pagan el diezmo, porque yo tengo que aprender, tengo que prepararme, dicen? Si ustedes no lo pagan, ustedes le están robando a Dios. Y agarran la cita de Malaquías 3:7 y se los enseñan. Por eso dice el Evangelio. Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias, con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. ¿Quiere más claro? ¿Eso no se entiende? Dice, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandato de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Ustedes que tienen la oportunidad de ver esta enseñanza y usted cree que su familia se está yendo, compártele este video para que juntos aprendamos, juntos conozcamos. Hay personas que no ven el Evangelio, hay personas que quieren prepararse pero que no tienen la oportunidad. Entonces, por esa razón dice, ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Cumple, dice, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Oiga, en cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Hay muchos que dejan morir a sus padres y no ayudarlo. Prefieren dar el diezmo al pastor porque esa es la enseñanza que le dan. Esa es la enseñanza que le dan y por eso ellos prefieren dar el diezmo, y aunque su papá o su mamá se está muriendo, pero ellos no pueden dejar de dar el diezmo por regalárselo a sus padres, por llevarles un tratamiento, comprarles medicina o sacarlo al médico. Ellos no pueden hacer eso, porque ellos no pueden dejar de dar el diezmo. Por eso dice, en cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. Ahí está. Y ustedes ya no dejan, pastores, y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmite, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Es la palabra del Señor. Entonces, por esa razón es de que hoy el Evangelio nos enseña sobre el diezmo, que hay muchas personas que pueden ver a sus papás muriéndose, sufriendo de la enfermedad, pero no dan el diezmo porque así se les tiene enseñado. Esa es la doctrina de hombre, la enseñanza de hombre, no es la enseñanza de Jesucristo.
Entonces, por esa razón es de que todos somos invitados a prepararnos, todos somos invitados a formarnos a la catequesis, en las reuniones que tiene la iglesia, para que podamos aprender, y no dejarnos engañar de aquellos que están robando públicamente con los diezmos. Es así como el Señor pidamos que nos ayude, que nos bendiga y que nos derrame su Santo Espíritu para que nosotros podamos entender cada día su palabra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege, pidiéndole siempre que active la manita, que nos apoye con su like, para que este evangelio o esta palabra vaya a muchas personas más que necesitan aprender de la palabra. Que Dios lo bendiga y que tenga un buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.